Bueno muchachos, soy estudiante de la Continental, así que vamos a hablar hoy día con respecto a algo puntual y preciso con respecto a cráneo, más que todo para ubicarnos en el espacio. Con respecto al hueso occipital, vamos a tener que el foramen magno va a dividir al hueso occipital en tres regiones. Una región que es el cuerpo, una región que son las masas laterales y una región posterior que sería la escama del hueso occipital. Con respecto al cuerpo, o también llamado apófisis basilar, se va a articular con el esfenoides, ¿ya? Se va a articular con el esfenoides. ¿Para formar quién? El famoso declivus, ¿no? Donde aquí se va a apoyar todo lo con respecto al tronco encefálico. Con respecto a las masas laterales, ¿ya? Es donde se van a articular con el peñasco del temporal. A ver, ahora, si nosotros ponemos a esta altura, se va a articular el peñasco, que ya vamos a poder entenderlo mejor cuando hagamos el hueso temporal. Aquí va a estar alojado parte de la articulación del hueso temporal, el peñasco. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque el peñasco va a tener una escotadura yugular. Y este de acá, este hueso, las masas laterales, ¿ya? Las masas laterales tienen una apófisis yugular. Entonces, la escotadura yugular del peñasco junto con la apófisis yugular del hueso occipital van a formar el famoso agujero rasgado posterior, ¿ya? El agujero rasgado posterior. Ahora, este agujero rasgado posterior, ¿no? Que es formado ¿por quién? Por la articulación entre el peñasco del hueso temporal, ¿no? Con su apófisis, ¿no? Con su apófisis, la apófisis yugular del occipital con la escotadura del hueso peñasco, bueno, de la región del peñasco, ¿no? Del hueso temporal. Por así decirlo, este sería ¿quién? Este sería la apófisis, ¿ya? La apófisis yugular, y este sería la escotadura yugular, ¿no? Este sería del hueso temporal, lo que es el peñasco, y este sería del cuerpo lateral, que sería del occipital. Ahora, el agujero rasgado posterior, ¿no? Va a estar dividido por una membrana fibrosa, ¿ya? Va a dividir en dos compartimientos. El primer compartimiento va a estar va a pasar por ahí lo que es la vena yugular interna, el nervio neumogástrico o vago y el onceavo par craneal, que es el accesorio o el espinal. Y por encima de la membrana fibrosa del agujero rasgado posterior va a estar el gloso faríngeo, que es el noveno, ¿no? Y el seno petroso menor. Si nosotros vemos en una vista más frontal al hueso occipital, sigue siendo este hueso occipital, este sería la apófisis basilar, este serían los cuerpos laterales, miren, los cuerpos laterales. Aquí está la apófisis yugular, que no se había mencionado, la apófisis yugular, ¿no? Que acá, junto, se podría decir que acá, mira, esta es la apófisis yugular, entonces acá va a estar la escotadura yugular del peñasco, entonces se va a formar este agujero rasgado posterior, ¿cierto? Vamos a también a ver que dentro de la apófisis basilar inferior, ¿no? Vamos a encontrar a los cóndilos occipitales, donde se articulan con el hueso atlas, ¿no? Y entre la apófisis basilar y el cóndilo occipital vamos a tener al agujero condilio anterior, ¿no? O también llamado agujero del hipogloso, ¿ya? Porque por ahí va a pasar el 12avo par craneal, el hipogloso. ¿Qué más? Ahora, importante aquí, que dentro de la región del escama del occipital, ¿ya? Acá vamos a ver el foramen magno, ¿no? Dentro de la región del escama del occipital vamos a tener ciertas impresiones óseas importantes. Por ejemplo, lo primero que nos va a ver es este canal, que sería el canal occipital superior. Ahí va a pasar lo que se llama el seno longitudinal superior. El seno longitudinal superior va a pasar por aquí. También vamos a tener una impresión ósea lateral, ¿no? Que también va a ser el canal occipital lateral. Que por ahí, ¿qué va a pasar? El seno longitudinal lateral. Ahora, hay que recordar que el seno longitudinal lateral va a formar la vena yugular interna, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, hay una zona de confluencia aquí, porque aquí van a llegar los senos, tanto el seno longitudinal superior como el seno longitudinal inferior, ¿no? Y los otros senos que se van a formar. Y van a llegar aquí, a esta zona que se llama la zona de la confluencia de los senos, ¿ya? La zona de la confluencia de los senos, que va a estar señalanizado por
la protuberancia occipital interna, ¿ya? Ahora, también a este seno de las confluencias o confluencias de los senos, ¿no? También se va a llamar prensa de Erófilo, ¿ya? La prensa de Erófilo. También hay que notar que dentro de los canales, del canal occipital transverso, ¿no? Va a haber un pequeño labio a nivel inferior, donde ahí se va a insertar lo que es la tienda del cerebelo, porque aquí se van a alojar los lóbulos cerebelosos, ¿no? Por eso se llaman fosas cerebelosas, ¿ya? Y aquí va a estar impregnado, si nosotros vemos aquí ciertas circunvoluciones, entonces acá ciertas marcas de las circunvoluciones de la región occipital del cerebro, ¿no? Región occipital, aquí está. Bueno, hay que notar también, otra idea que apuntar es que dentro de los canales laterales, ¿no? Donde por ahí pasa el seno longitudinal lateral, un poco inferior a él, se va a encontrar también una especie de labios donde se va a insertar, ¿no? Una especie de crestas donde se va a insertar la tienda del cerebelo, ¿ya? Porque aquí se van a alojar los lóbulos cerebelosos, entonces sería la fosa cerebelosa, ¿no? Y vemos por encima de los canales laterales, ¿no? Aquí se va a insertar el lóbulo occipital, ¿no? Vamos a ver sus impresiones que dejan sus circunvoluciones. Ahora, de la zona de confluencia de los senos va a sobresalir una cresta, ¿ya? La cresta occipital inferior. Esta cresta occipital inferior se va a dividir en dos, ¿ya? ¿Para formar qué? Para formar una fosita que se llama una fosita vermiana, ¿ya? Fosita vermiana. Ahora, Luis, ¿cómo me puedo acordar que esto va a ser una fosa vermiana? Porque si te das cuenta, ¿esto qué son? Estos son, se podría decir que aquí se van a alojar los dos cerebelos, ¿cierto? Y los dos lóbulos del cerebelo, tanto derecho como izquierdo. Pero ¿qué mantiene a los dos lóbulos del cerebelo unidos? El vermis. Entonces, el vermis, ¿no? Va a mantener unidos a los dos cerebelos. Entonces, aquí va a estar alojado, pues, para poder que puedes acordar, la fosa vermiana, ¿no? La fosa vermiana, ¿ya? Formado por la división de la cresta occipital inferior. Y bueno, solo para recordar que a nivel del exocráneo, ¿no? A nivel externo, vamos a ver el hueso occipital, ¿no? Que vemos al foramen, ¿no? Vamos a notar la protuberancia occipital externa, ¿ya? Y esta protuberancia occipital externa va a también tener una cresta occipital inferior externa, ¿no? Y que va a permitir dos líneas, ¿no? Dos líneas curvas, la línea curva superior occipital y la línea curva occipital inferior. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, se van a insertar los músculos que provienen de la región del cuello, ¿ya? Entonces, a nivel de la línea oblicua superior, vamos a tener a la inserción del músculo trapecio, a la inserción del músculo esternocleidomastoideo y a la inserción del músculo esplenio de la cabeza. Entre la línea curva superior y la línea curva inferior, vamos a tener a la inserción del músculo complexo mayor o el semiespinoso de la cabeza. Y por debajo de la línea oblicua inferior del occipital, vamos a tener la inserción de los músculos de los dos rectos y un oblicuo, ¿cierto? El recto menor, el recto mayor y el oblicuo superior. Lo vamos a ver aquí, ¿no? Con mucho más detalle. Aquí está el recto menor, el recto mayor y, se recuerdan, el oblicuo superior, ¿no? Entonces aquí se va a insertar lo que es la línea oblicua inferior del occipital. Ahora, con respecto al hueso temporal, ¿ya? Con respecto al hueso temporal, vamos a tener tres regiones. El hueso temporal va a estar dividido en tres regiones. Una región mastoidea, ¿ya? Caracterizado porque ahí va a estar la apófisis mastoides. Una región escamosa e internamente por dentro una región petrosa, donde va a estar el peñasco del temporal. Recuerden que el peñasco se articulaba con el occipital para formar, bueno, se forma uno de los agujeros rasgados posteriores, ¿no? A ver, externamente, dentro de la región de escama del hueso temporal, vamos a tener característico la apófisis cigomática, ¿cierto? La apófisis cigomática. Esta apófisis cigomática, donde se va a insertar el músculo macetero, ¿no? Va a tener un cóndilo, ¿ya? Un cóndilo dentro de su formación, de sus raíces, un cóndilo, y
Continuando el cóndilo, vamos a tener a la cavidad glenoidea para la articulación, ¿no? Formando la articulación temporomandibular o ATM, ¿ya? Posteriormente, en la articulación ATM vamos a encontrar el conducto auditivo externo, ¿ya? Al conducto auditivo externo. Inferiormente también vamos a ver a la apófisis estiloides, ¿no? Pero eso es algo más interno. Y, bueno, lo característico de la región mastoidea, de la apófisis mastoides, es que, bueno, la inserción de cuatro músculos en la apófisis mastoide, ¿cierto? De cabeza, el esternocleido mastoideo, la porción posterior del digástrico, el esplenio de la cabeza y el complexo menor o longísimo de la cabeza, ¿no? Estos 4 músculos se van a insertar en la apófisis mastoides. En esta región interna del hueso temporal, ¿ya? Vamos a notar las 3 regiones. La región escamosa, la región condilia y vamos a tener la otra región, la región petrosa. Que la región petrosa va a tener al peñasco del temporal, ¿no? El peñasco del temporal. ¿Qué es lo importante del peñasco del temporal? Es que el peñasco del temporal parece un obelisco, ¿ya? Parece un obelisco. Tiene un borde superior, ¿ya? Que va a dividir una región anterolateral y va a dividir una región posterolateral, ¿ya? Ahora, este peñasco del temporal, en su región anterolateral, lo más importante es que en su extremo distal vamos a tener el famoso cumbus de Meckel, o cumbus de Meckel, ¿ya? Ahora, este cumbus de Meckel, ¿qué va a pasar en el cumbus de Meckel? La dura madre, ¿ya? La dura madre va a engrosarse y enrollarse y va a ser una especie de cuna, ¿ya? Por eso, cumbus es hueco de Meckel, o sea, va a ser una cuna donde va a ser como una especie de huequito, ¿cierto? En este huequito o en esta cuna va a alojarse lo que se llama el ganglio de Gasser, ¿no? El ganglio de Gasser. Y el ganglio de Gasser, ¿no? Es el ganglio del trigémino, ¿no? De aquí va a salir, pues, el nervio trigémino y sus 3 ramas, ¿no? ¿Ya? Recuerden, es el cumbus de Meckel. Acá va a estar alojado el ganglio de Gasser. ¿Qué más? Bueno, en su región más proximal del peñasco, vamos a tener una eminencia que se llama eminencia arcuata, ¿ya? Eminencia arcuata, que aquí van a estar alojados los canales semicirculares, ¿ya? Los canales semicirculares. Y vamos a tener también, acá también, el techo del tímpano, ¿ya? En esta región, o el tegmen tympani, ¿ya? Que es el techo del tímpano. Entre la eminencia arcuata y el tegmen tympani va a estar el hiato de Falopio, ¿no? Donde van a pasar los nervios petrosos, ¿ya? El hiato de Falopio. Y en la región anteroposterior, ¿ya? Del peñasco, vamos a tener al conducto auditivo interno, ¿ya? Conducto auditivo interno. ¿Quiénes pasan por el conducto auditivo interno? El séptimo paracraneal, que es el facial, el séptimo bis intermedio o Grisberg, ¿ya? Y el octavo paracraneal, que es el vestíbulo cochlear. Ahora, varios se preguntarán, Luis, ¿el Grisberg intermedio? Bueno, es un nervio que va a tener una relación parasimpática, ¿ya? Y una relación parasimpática y una relación sensitiva. La relación sensitiva del nervio intermedio de Grisberg o séptimo bis es que va a inervar o va a recoger el gusto de las 3/4 partes de la lengua, ¿ya? Y la región parasimpática va a ayudar a la producción de saliva de las glándulas salivares, ¿ya? Tiene que ver con el séptimo bis intermedio o Grisberg. Ahora, ya hemos hablado del conducto auditivo interno, ahora vamos a hablar del acueducto del vestíbulo, ¿no? Tenemos otro agujerito que es acueducto del vestíbulo, ¿ya? Eso con respecto a la cara interna. Y ahora vamos a ver inferiormente, ¿ya? El temporal. Inferiormente vamos acá a tener la apófisis cigomática. Acá está el cóndilo de la apófisis cigomática, recuerden. Y debajo del cóndilo de la apófisis cigomática va a estar la cavidad glenoidea para articulación temporomandibular, la TM, ¿ya? Acá. Pero hay que recordar que en este cóndilo, o esta cavidad glenoidea para articulación temporomandibular, va a haber una región articular y una región no articular. Ahora, va a haber una línea que separa la región articular con la región no articular. Esta línea va a ser llamada fisura de Glasser, ¿ya? Fisura de Glasser. Fisura de Glasser. Aquí está, que va a separar la región articular con la región no articular de la cavidad glenoidea para articulación temporomandibular. Por debajo, ¿por qué? Porque la apófisis cigomática tiene 2 raíces, ¿cierto? Una raíz acá que es el cóndilo, y aquí vemos el conducto auditivo externo, ¿ya? El conducto auditivo externo. Y por debajo vamos a tener a la apófisis mastoide, ¿no? Esta es la región mastoidea,
Este viene a ser la región escamosa y este viene a ser la región petrosa. Ahora, vamos a tener en cuenta que en la región petrosa, ¿no? Seguimos la región petrosa. Esta es una vista inferior, recuerden. Vamos a tener obviamente a la apófisis estiloides, ¿ya? Entre la apófisis estiloides y el apófisis mastoide vamos a tener al agujero estilomastoideo. Estilomastoideo, ¿no? Estilomastoideo, ¿ya? Donde por ahí va a pasar el nervio facial. También vamos a tener en cuenta, este sería la fosa yugular, ¿no? Recuerden que la fosa yugular se unía, articulaba, ¿no? Con la apófisis yugular, ¿cierto? La apófisis yugular del occipital, ¿te acuerdas cuando hablamos? ¿Y qué formábamos? El agujero rasgado posterior, ¿no? Aquí está, de ahí parte el agujero rasgado posterior. Vamos a tener al conducto carotidio, por donde ingresa, pues, ¿no? Al peñasco y sale por el peñasco, pues, ¿no? La carótida, ¿no? Y, bueno, solo para tener en cuenta que la apófisis estiloides va a sostenerse, ¿ya? Va a albergarse, por así decirlo, va a sentarse, por así decirlo, en lo que se llama la apófisis vaginal del estiloides.